¿Qué tal amigos de YouTube? Los saluda Yisrajías y bueno, es un placer para mí saludarlos y también les agradezco de verdad mucho por haberle dado clic ahí al video. En esta ocasión solamente quiero compartirles una sencilla enseñanza de la palabra de Dios y referirme a un punto muy importante en la vida espiritual del creyente o del Hijo de Dios. Sabemos que nuestras vidas o nuestra vida espiritual debe de estar bien fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un fundamento en nuestra vida. Y así vengan o puedan venir tentaciones, puedan venir pruebas, luchas, adversidades, si estamos fundamentados en la palabra de Dios, nuestra vida espiritual será siempre firme y estable. Hay varios puntos fundamentales, hay varios fundamentos, varios cimientos. Algunos de ellos son la fe, la oración. Ustedes las conocen, las han escuchado. La oración, el ayuno. Pero en esta ocasión quiero concentrarme en un punto fundamental, en un punto muy importante. Y esta pequeña y breve enseñanza se llama Conociendo el temor de Dios. El temor de Dios es muy importante en nuestra vida, amigos y hermanos. Comenzaré diciendo que el temor de Dios es un espíritu. Y si tú tienes una Biblia contigo, por favor, busquemos la escritura de Isaías 11:2. Y ahí vas a comprobar que uno de esos 7 espíritus que menciona ahí la palabra de Dios es el temor de Jehová, el temor de Dios. Entonces este temor o el temor de Dios es un espíritu, el cual Dios en la escritura o en el texto que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, en sus versículos 40 y 41, Dios prometió poner ese temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Es decir, que el temor de Dios es muy importante en la vida de nosotros. El temor de Dios es muy importante en la vida del creyente o del Hijo de Dios. Porque aquí está diciendo la escritura en Jeremías 32, 40 y 41, que Dios iba a poner su espíritu, ese espíritu que es el temor de Dios, lo iba a poner en nuestro corazón. Voy a leer la escritura por si no tienes una Biblia contigo. Le voy a dar lectura. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 40 y 41. Y 41. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Bueno, déjame decirte que las promesas de Dios son verdad. Y una de estas promesas dice que Dios iba a poner su temor en nuestro corazón. Ahí es donde está el temor de Dios. Y este temor nos enseña este texto que va a hacer que no nos apartemos de Él. Por eso yo les digo que es muy importante el temor de Dios. Para entender un poco más esto acerca del temor de Dios, quiero referir 3 tipos de temor. Y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Aparte del temor de Dios, hay otros 2 tipos de temor. Y el primero es el temor natural. ¿Cuál es el temor natural? Bueno, el temor natural es el que pone Dios en el momento en que nos formó
en el vientre de nuestra madre, ahí Dios puso un sentimiento el cual le llamamos o conocemos como temor. Ese es el temor natural. Si buscamos definiciones acerca de la palabra temor, algunas de ellas vamos a encontrar que son varias, pero la principal es la que todos conocemos. Temor es miedo. Y este sentimiento Dios lo puso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos ha acompañado en toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que ha hecho este temor o este sentimiento? Ha sido bueno, porque nos ha hecho precavidos, este temor nos ha hecho moderados, nos ha hecho cuidadosos. Cuando éramos niños y nos caíamos en algunas partes donde no medíamos el peligro, porque de niños no medimos el peligro, pero cuando pasó que nos caímos, después ese golpe o ese moretón, ¿verdad?, activó nuestro sensor o este sentimiento, el cual les comento que es el temor. Y eso nos hizo cuidadosos. Y este temor nos ayudó a que ya no volviéramos a acercarnos a ese lugar porque consideramos o vimos que era peligroso o fue peligroso. Lo voy a explicar de otra manera para que me entiendan acerca del temor natural. Nos ha pasado cuando vamos en la carretera y vamos a veces con un poco de o exceso de velocidad. ¿Sí? Nos ha pasado que a veces vamos con velocidad un poco alta y adelante encontramos un accidente que fue fatal, donde hubo pérdidas humanas. Cuando vemos eso, este sensor comienza a hacer su trabajo y ese temor, al ver esas cosas, nos hace moderados, nos hace cuidadosos y entonces hizo que bajáramos la velocidad y tuviéramos más cuidado. Entonces ahí notamos y vemos la importancia que tiene o que hay en este punto del temor de Dios. Si no hubiera temor de Dios, si no hubiera temor natural en el hombre, yo creo que sería el hombre insensato, sería muy imprudente, ¿sí? Pero más sin en cambio Dios puso este temor natural y es bueno. Ahora hay otro temor también, hay otro temor, el cual estamos viendo mucho en estos días, y es el temor maligno. ¿Cuál es ese temor maligno? Bueno, ese temor maligno lo pone el diablo, Satanás. Y con esto ha tratado, con este temor maligno, ha tratado de distraernos o de distraer este temor real, este temor que es bueno, el temor de Jehová. ¿Cuál es ese temor maligno? Bueno, algunos conocemos lo que ahorita se está viendo mucho, que es ansiedad, nerviosismo, aprensión, preocupación excesiva, pánico, terror. Eso es el temor maligno. Y es lo que el enemigo ha estado sembrando o poniendo en estos días, no solamente en el pueblo de Dios, sino en mucha gente. Vemos cómo la gente, a raíz de tanta violencia, ¿verdad?, de tantas cosas que han estado sucediendo a nivel mundial, las cosas que han estado pasando, ¿verdad? Vemos mucha muerte imperando en las calles, vemos mucha violencia, vemos cosas que causan o han causado en la humanidad o en la gente mucho miedo excesivo, incluso yo creo que pánico o terror. Y es lo que estamos viendo y lo que está por verse en esta tierra. La palabra de Dios nos enseña claramente que vendrán tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, y no para el pueblo de Dios, sino para la humanidad.
Ahora bien, Dios siempre, en la palabra de Dios lo encontramos y vemos que Dios siempre ha querido que el temor de Él sea el que esté en nuestra vida. Él no quiere que haya en nosotros otros temores. A Dios no le agrada que nuestro temor esté enfocado al hombre, por ejemplo. Te voy a leer una escritura en donde menciona a Dios mismo y dice en el libro del libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, vamos a encontrar algo ahí muy importante, lo cual Dios nos está diciendo en estos días tan difíciles y en estos días en los cuales, pues en el caso de mi estado o donde yo vivo, se ha desatado una ola de violencia y de muerte y vemos cómo matan a gente sin misericordia, sin piedad, y eso ha sembrado mucho temor al hombre, ¿sí? Veamos qué dice el libro de Isaías en el capítulo 51, en el versículo 12. Dice así: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? ¿Sí? El temor al hombre es un temor maligno y es lo que Satanás ha estado sembrando, ha estado poniendo en estos días. Y lo ha puesto también incluso en el pueblo de Dios para distraernos y él no dejar que este temor bueno, este temor saludable, que es el temor de Dios, esté en nuestra vida. Ahora bien, Dios no quiere que sintamos o tengamos algún miedo o temor o aprensión ante el hombre. ¿Sí? Hay muchas escrituras en donde Dios nos enseña, nos dice que no debemos de tener temor al hombre. ¿Sí? Hay otra escritura en Jeremías capítulo 10, en el versículo 2, dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque ellas las teman. Vemos las cosas que han estado sucediendo. Acabamos de ver en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, lo que pasó en Rusia, de cómo entró un meteorito y llegó a este planeta. La gente, si ustedes se acuerdan, los que vieron las noticias, la gente tenía pánico. Incluso temían que volvieran o cayeran en aquel lugar o sobre la tierra otros meteoritos más. Y fíjense cómo todo la palabra de Dios nos anuncia, amigos. Yo creo que esto es un anuncio para ti, que me escuchas. Es un anuncio que Dios nos hace con mucha anticipación de que vienen cosas muy, pero muy terribles y que debemos de estar bien fundamentados, bien cimentados en estas cosas y que el temor de Dios no debe de faltar en nuestra vida. El temor de Dios hace muchas cosas, tiene o produce muchos efectos en nosotros. Cuando nosotros temamos a Dios o cuando tú aprendas a temer a Dios, no le temerás a nada más. Todos esos temores enfermizos o malignos que Satanás pone van a salir de tu vida. Por eso es importante el temor de Dios. Hay mucha gente que vive con esos temores enfermizos. Hay gente que le teme a la enfermedad. Hay gente que le teme a una enfermedad, que tiene terror, tiene pavor o pánico a llegar a una vejez. Hay gente que teme, incluso he conocido casos de gente que ni siquiera se atreven a salir a la calle porque está un temor en ellos, tienen miedo de todo. ¿Sí? Quiero decirte que cuando Dios llegó a mi vida, yo estaba pasando por esto mismo. Había una sensación de peligro en mí. Me daba miedo salir a las calles. Hubo un temor que le tenía miedo a todo. Y Dios no quiere, hermano y amigo, que estén esos temores en tu vida. Dios te quiere hacer libre, porque eso es una ligadura, eso es
una, eso es una carga que el enemigo pone en la vida de mucha gente. Dios te quiere hacer libre de esa cadena, de esas cadenas, de esos temores enfermizos. Por eso yo te invito a que abras tu corazón, clames a Dios y pidas a Dios que bendiga, que cuide tu vida y que ponga de su temor en tu corazón. Eso es muy importante. Qué importante es el temor de Dios. Vamos a ver el Salmo rápidamente, Salmo capítulo 34. Hay algo también ahí muy importante. Quizás alguien me está escuchando, quizás alguien que me esté escuchando ya escuchó algo acerca del temor de Dios, o ya lo escuchó en alguna otra parte o por algún otro medio, pero solamente entonces lo que estamos haciendo aquí es hacerte un recordatorio acerca del temor de Dios. Dice el 34, Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Sí, Dios te quiere librar de esos temores malos. Si ahorita mismo estás pasando una situación así, tienes temor, tienes un miedo excesivo por tus hijos, que les vaya a pasar, por tu familia, por tus seres queridos. Quizás tienes un miedo excesivo, un temor a perder el empleo, a quedarte sin dinero, a vivir en miseria. Hay diferentes temores, diferentes miedos, pero Dios quiere que seas libre de todos ellos. ¿Cuándo vamos a ser libres de esos malos temores? Cuando el temor de Dios venga a tu vida. Vemos en el versículo, estamos en el capítulo 34. Vayan conmigo, por favor, al versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando temas a Dios, quiero decirte que la palabra de Dios es verdadera y se cumple cuando la creemos con todo nuestro corazón. Y después de creerla con todo nuestro corazón, cuando la llevamos a la práctica, cuando hacemos la palabra de Dios, se cumple, verdaderamente tiene un cumplimiento, se cumple lo que Dios promete en nuestra vida. Aquí está el Señor enseñándonos que nada va a faltar a los que temen a Dios. Nada va a faltar. No faltará en ti cosa material y cosa espiritual, pero cuando verdaderamente esté el temor de Dios en tu vida. Y cuando dice que no faltará nada, nos está dando un consuelo y una esperanza de que no debemos de preocuparnos, no debe de haber ese miedo, esos temores, esas preocupaciones de qué vaya a pasar o qué vaya a venir el día de mañana. Esta escritura nos alienta y nos conforta y hace que esperemos solamente en Dios, porque Él ha prometido que si está este temor en nosotros, no nos faltará nada. Vamos al versículo 7, 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vean otra promesa de Dios. ¿Sí? ¿Qué temores hay en tu vida? Yo te pregunto a ti. ¿Qué temores hay en este momento en tu vida? Quizá haya temores. Quizá ahorita mismo temas por tus hijos, temas por tu esposa, o temas por una enfermedad que te acaban de anunciar, temas porque te acaban de decir que probablemente pierdas el empleo, o temas porque has sentido síntomas y crees tener una enfermedad incurable, o a lo mejor temes a morir, o temes a hacerte viejo, temes a quedarte pobre. Yo te invito a que abres tu corazón al temor de Dios, porque la palabra de Dios nos está enseñando que no nos faltará nada. Hay una confianza en Dios. Cuando llegue esa confianza, cuando llegue ese temor de Dios a tu vida, habrá una confianza plena en ti, una esperanza. ¿Sí?
el versículo 11, 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios, el temor de Jehová se enseña. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Pueblo de Dios, debes de enseñar a tus hijos el temor de Dios. Principalmente ahorita en las escuelas vemos cómo está imperando, está trabajando el enemigo. Y muchas cosas en las escuelas, estamos viendo en las noticias, en muchos medios de comunicación, factores que están afectando a nuestros hijos, la burla, ¿sí? el maltrato psicológico a nuestros hijos por otros compañeros de la misma escuela. Qué importante es el temor de Dios en la vida de nuestros hijos, hermanos, amigos. Cuando enseñemos a nuestros hijos y ellos aprendan a temer a Dios, no le temerán a nada más. Y ellos crecerán, y cuando crezcan y esté en ellos el temor de Dios, serán hombres de verdad, hombres de Dios. Por eso yo te vuelvo a repetir, es muy importante el temor de Dios en nuestras vidas. Amigo que me escuchas, yo creo que es el momento en el que tú puedes ser libre de todos esos temores. ¿Sí? Esta es una sección solamente, es la primera parte acerca de este estudio bíblico o este estudio de las Sagradas Escrituras, acerca del temor de Dios. Te invito a que si te interesa o te interesan algunos estudios de las Sagradas Escrituras que estaré subiendo a YouTube, que no dudes por favor en escribirme a mi correo electrónico. Está apareciendo ahorita seguramente ahí en la pantalla, ahí en el video. Mi correo electrónico es yisrahias@hotmail.es. Si requieres alguna asesoría, algún consejo, o requieres ayuda espiritual, o quieres que te demos alguna asesoría en cuanto a la palabra de Dios, o una oración por tu vida, no dudes por favor en escribirnos, y nos vemos en el próximo video. Estaré subiendo la segunda parte de este estudio muy pero muy importante de la palabra de Dios acerca del temor de Jehová. Quiero hacer una oración por ti. Si tú estás pasando esta situación que yo acabo de mencionar, si están esos temores y no te dejan vivir en paz, sino que vives abrumado, vives con esa atadura, yo te invito a ser libre en esta hora. Voy a hacer una oración. Si tú no sabes orar, repite mis palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero conocerte, quiero aprender de ti. Quiero que vengas a mi vida y pongas tu temor en mi corazón. Hazme libre de todos mis temores, de todos estos temores que abruman mi vida, que no me dejan vivir en paz. Te pido que visites mi vida, que ayudes mi vida y que pongas de tu temor en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo estudio. Gracias y hasta luego.